¿Cómo andas, crack? Bienvenido a otro video y en este voy a explicar sobre cómo superé el estancamiento y llevé mi físico a otro nivel. Y sí, porque me pasaba que entrenaba todos los días lo mismo, hacía los mismos ejercicios todos los días, hacía 1000 horas de entrenamiento, hacía 1000 horas de ejercicio, hacía muchas repeticiones, digamos, y al final llegó un punto en que me quedé estancado. Obviamente al principio, cuando no estaba entrenando, con respecto a cuando empecé a entrenar, aunque entrenaba lo mismo todos los días y entrenaba bastante, obviamente hubo bastante cambio, porque de no entrenar nada a entrenar hay un cambio abismal. Sin embargo, llegó un punto ya en que estaba estancado. No sabía por qué no estaba progresando. Si estaba entrenando, no sé, 3 horas, estaba entrenando mucho ejercicio. Entonces no tenía ni idea de por qué no estaba entrenando. Si en mi pensamiento era, bueno, si entreno más, voy a tener más ganancias musculares, voy a progresar más. Y lo que pasaba era que seguía estancado. Entonces no tenía ni idea de por qué estaba estancado. Sí estaba haciendo el esfuerzo ya de entrenar. Y eso la verdad es que me ponía bastante frustrado. Me frustraba, me hacía decepcionarme y me desmotivaba. Entonces decía, ¿para qué entrenar si estoy entrenando tanto, con todo ese esfuerzo, y no veo ganancias musculares? Estoy estancado. Entonces no tenía ni puta idea de por qué estaba en ese punto, de por qué estaba así. Pero eso era lo que me pasaba y la verdad que me frustraba y me sentía mal por eso. Entonces, cuando comencé a aprender de verdad sobre fitness, sobre entrenamiento, alimentación, cuando empecé a aprender de eso, fue cuando logré entender por qué que estaba estancado. Y ahí fue cuando llevé mi físico a otro nivel, cuando empecé a aplicar eso que estaba aprendiendo, eso que me di cuenta que era lo que funcionaba porque lo empecé a aplicar en mí, y fue cuando llevé mi físico a otro nivel. Y era principalmente que no tenía ni puta idea de cómo entrenar. O sea, esto de estar entrenando miles de ejercicios, los mismos ejercicios todos los días, 3 horas de entrenamiento, todo eso, la verdad es que eso no te va a funcionar. Porque al final, el cuerpo, cada vez que uno entrena, le está dando un estímulo al cuerpo, está rompiendo las fibras de los músculos. Entonces, el cuerpo, como se rompieron esas fibras, tiene que mandar a recuperar, tiene que llevar la energía, la proteína para recuperar esos músculos y después, como bueno, ahora tiene que adaptarse a que le estás metiendo esa carga, ahora tiene que adaptarse para poder superar en un futuro esa carga. Entonces primero se recupera y después se fortalece. Sin embargo, yo lo que hacía era que metía los mismos ejercicios todos los días, no sé, hacía la misma rutina todos los días, 5 veces a la semana. Entonces, ¿qué pasaba? Que el primer día que la hacía, está perfecto, bueno, ya la hice, entonces ya rompí esas fibras. Sin embargo, al otro día que también volví a hacer los mismos ejercicios, la misma cantidad de ejercicio, todo igual, ¿qué pasaba? Que no le estaba dando tiempo al cuerpo para que fuera y recuperara el músculo y después que se regenerara, ¿no? Se regenerara. Simplemente, antes de que se recuperara, ya le estaba metiendo de nuevo ese estímulo, esa fuerza, ya le estaba metiendo esa carga. Y así sucesivamente al día siguiente y al día siguiente y al día siguiente. Entonces, nunca le daba chance a mi cuerpo para recuperarse y para después por fortalecerse. Entonces, obviamente no estaba creciendo. ¿Por qué? Porque hacía los mismos ejercicios todos los días, hacía demasiada cantidad de ejercicios. Entonces, nunca me recuperaba de los entrenamientos y nunca me fortalecía. Entonces, ahí fue cuando me explotó la cabeza y entendí que entrenar más no significa tener mejores ganancias musculares. Ese era mi pensamiento, pero no lo logré porque así no es como se hace. Y además, eso hacía que me sintiera frustrado y me sintiera mal y me desmotivara a entrenar. Entonces, cuando entendí eso, la verdad que me cambió, me voló la cabeza completamente y fue cuando empecé a tener resultados de verdad. Cuando empecé a tener resultados de verdad, entrenaba menos, pero en el punto óptimo, digamos. No significa que no entrenes nada, pero tampoco significa que entrenes al extremo, sino que hay que encontrar ese punto óptimo en que las ganancias son las mejores haciendo el esfuerzo óptimo, no el esfuerzo más brutal que puedes hacer, no, es haciendo el esfuerzo óptimo, ahí es cuando se obtienen las mejores ganancias musculares. Y gracias a eso fue que llevé mi físico a otro nivel. Salí del estancamiento, dejé de sentirme frustrado, dejé de sentirme decepcionado y empecé a sentirme bien, empecé a ganar autoestima, empecé a ganar músculo, empecé a ganar más confianza y me sentía bastante bien.
Y la verdad que gracias a eso fue que ahora estoy con el físico que estoy. Y la verdad que me gusta bastante el físico que tengo actualmente porque he llevado mi físico a mi mejor forma en la actualidad. Puedo seguir mejorando, obviamente, pero ya en este punto estoy en el mejor físico que había estado por años. Entonces, y bueno, otra clave también siempre es la alimentación, porque si no le das la energía, la comida que necesita el cuerpo para recuperarse de esos entrenamientos, entonces no te vas a recuperar porque no tienes esa energía, la energía de verdad que recupera el cuerpo, que recuperan los músculos. Entonces también es fundamental la parte de la alimentación y eso es algo que también aprendí y eso es algo que también empecé a aplicar y es lo que me funcionó. Entonces, la verdad, la mayor clave es cómo entrenar y es que no tienes que entrenar más, no implica más ganancias musculares y además tienes que alimentarte bien. Entonces, es súper importante, fundamental esos dos puntos. Y si estás pasando por un momento en que estás estancado, te sientes estancado, entrenas mucho y no sabes por qué no ves resultados, o entrenas mucho y te sientes súper cansado, entonces escríbeme a mi Instagram Andrés Fitrela porque yo he pasado por ahí, sé lo que se siente estar ahí, es una situación de mierda, pero también sé cómo salir. Así que si necesitas ayuda, estoy aquí para ayudarte. Así que nos estamos viendo en otro video y hasta la próxima, crack.